Bien, el tema es cinética de las reacciones químicas o específicamente hablando de las reacciones enzimáticas, que eso es lo que hemos estado viendo. Es importante definir qué es la cinética enzimática. Entonces, la cinética enzimática principalmente lo que va a hacer es estudiar la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta unidad. Cómo se va a desarrollar las reacciones. En este caso, la velocidad, cómo se va a manifestar a medida que se va produciendo una acción catalítica. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. Sabemos que existen diferentes áreas donde las enzimas participan de forma bastante amplia y concreta al mismo tiempo. Es decir, en el caso si hablamos del área de los alimentos, de donde las enzimas principalmente se presentan y con la manipulación de ellas se pueden elaborar productos con características bastante importantes en el proceso, ¿no? Después tenemos en el caso del organismo, nuestro organismo contiene diferentes tipos de enzimas y esas enzimas son esenciales para producir funcionamientos equilibrados y normales dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces hay que conocer su actividad catalítica y también eso nos va a permitir determinar posiblemente algún tipo de patología. Bien, la velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse con relativa facilidad, ¿no? Ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar la enzima. Cuando hablamos de purificar se refiere a que esta enzima, como sabemos, puede contener una parte no proteica y por lo tanto sabemos que no va a afectar a su actividad catalítica en la mayoría de los casos. Algo también importante es conocer o saber que a medida que se produce la velocidad de una reacción catalizada por una enzima, existen condiciones óptimas para que suceda, como en el caso de lo que es el pH, la temperatura, la presencia de cofactores, etc. Sabemos que un pH es determinante para la función catalítica de una enzima, la temperatura de la misma manera. Hemos podido ver eso en las prácticas, cómo se pueden manipular estas condiciones y de esa forma manipular a la vez lo que es la velocidad de las reacciones catalíticas, ¿no? Modificando su acción catalítica. También está que se utilizan las concentraciones saturantes del sustrato. Eso es lo que vamos a ver, cómo puede afectar. En estas condiciones, la velocidad de la reacción observada es la velocidad máxima. Vamos a hacer una definición también de lo que es una velocidad máxima, una velocidad inicial, en cuanto a lo que son las reacciones catalizadas por enzimas. La velocidad puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos, ¿sí? Eso entonces es importante. Luego tenemos otro enfoque en cuanto a lo que es la cinética enzimática, que es un estudio cuantitativo, ¿no? Esto nos proporciona información sobre la velocidad de la reacción, afinidad de las enzimas por los sustratos y los efectos inhibidores que pueden encontrarse. Este conocimiento mejora la comprensión de la regulación de las rutas metabólicas y posibilita la mejora de fármacos más adecuados. Si nosotros conocemos el funcionamiento de una enzima dentro de nuestro organismo y existiera la falla de la función de esta misma, podríamos ayudar a una determinada patología, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que conocer cómo funciona una enzima, cómo dar lugar a esa catálisis, y esto lo vamos a hacer por medio de la cinética. Hay dos puntos importantes que se deben considerar cuando hablamos de cinética enzimática. Uno son los cambios de energía que ocurren durante la catálisis y otro, cómo el sitio activo facilita la catálisis, ¿no? Hemos hablado de las partes que conforman una enzima. Entre esta está el sitio activo, que es la parte más importante, que está conformada por aminoácidos. Esos aminoácidos pueden ser catalíticos o de unión, como hemos hablado, y esos van a participar
en lo que va a ser la catálisis, ¿no? Esta catálisis se refiere a la transformación del sustrato a un producto y la liberación de la enzima para que ésta vuelva a ingresar al ciclo, ¿no? Como hemos estado hablando. Bien. Después tenemos, como les decía, tenemos que dar lugar a lo que es el concepto de la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial es importante determinarla, ya que a partir de esta nosotros vamos a iniciar el estudio de lo que es la cinética enzimática. Primero, la velocidad de las reacciones enzimáticas se estudian tradicionalmente en función de 4 variables. Una es la concentración de la enzima, otra la concentración del sustrato, el pH y la temperatura, ¿no? Es decir, que estas son determinantes para que nosotros podamos medir una velocidad, ¿no? Y esta velocidad inicial efectivamente va a estar dada considerando estas condiciones, ¿no? Que estamos nombrando. La velocidad inicial entonces va a ser válida en el momento que el tiempo sea 0, ¿no? Se va a producir una pendiente como la que ustedes ven en el momento en el que el sustrato vaya, la concentración antes que nada, ¿no? Esta gráfica está representada por la concentración del sustrato en función del tiempo. Entonces, a un tiempo 0 vamos a tener nuestra velocidad inicial. Luego, ¿qué es lo que sucede con el sustrato? El sustrato, a medida que va pasando el tiempo, este va a ir disminuyendo hasta desaparecer. ¿Por qué? Porque el sustrato está produciendo la transformación, se está produciendo la transformación de esta por la presencia de la enzima. Y eso está dando lugar a que se forme un producto, ¿no? Entonces, a medida que va desapareciendo la concentración del sustrato, va a ir apareciendo la formación de lo que es el producto en un determinado tiempo a una velocidad 0, ¿no? De tiempo 0, perdón. Entonces, luego, como habíamos dicho, es importante hablar sobre lo que es la concentración de la enzima y la concentración del sustrato, ¿sí? En este caso, como tenemos aquí la concentración o el efecto de la concentración de la enzima, tiene una relación lineal, ¿sí? Esta es lineal. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la concentración de la enzima. El sustrato va a ser directamente proporcional a la enzima y de esta forma se va a producir la reacción de forma lineal, ¿sí? No va a haber una modificación del tiempo o de la velocidad en la que va a ir produciéndose esta transformación, ¿no? Va a haber un mayor efecto catalítico al haber una mayor concentración de enzima. Ahora, este ciclo yo les había mostrado varias veces, ¿no? Es una reacción catalizada por medio de una interpretación cíclica. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esta relación va a ser lineal cuando hay un efecto de la concentración de la enzima, entonces el ciclo se va a dar de la siguiente forma, ¿no? Tenemos la enzima libre, tenemos el sustrato, estos al unirse forman, como ustedes ya conocen, el complejo enzima-sustrato. Este complejo, a su vez, cuando ya el centro activo está produciendo un cambio en el sustrato, se va a producir el complejo enzima-producto, para que después el producto se libere y la enzima también y vuelva a su ciclo, a tomar otra molécula de sustrato y dar lugar a su transformación, ¿no? Entonces esto es una cinética lineal que implica un proceso regenerativo cíclico. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Aquí tenemos sus diferentes componentes, tenemos su enzima, tenemos el sustrato, el complejo enzima-sustrato y la liberación de los productos intermediarios a este. Entonces, esto en cuanto a lo que es el efecto de la concentración de la enzima, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo. Luego está cuando este efecto de la concentración de la enzima empieza a perder la linearidad, ¿no? Es frente a ¿qué? A concentraciones altas de enzima por agotamiento de sustrato. Entonces, cuando sucede esto, se va dando esta curvatura, ¿no? Se empieza a haber una pérdida de esta
linearidad. Este efecto es particularmente importante cuando se ve aumento de enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a consumir todo el sustrato y rápidamente va a llegar a su velocidad máxima, ¿no es cierto? Y va a transformar a todo el sustrato obteniéndose el producto que se va a requerir dependiendo de la reacción. Entonces, cuando obtenemos un aplanamiento de la relación entre concentración de enzima y velocidad, se trata de un defecto metodológico, ¿no? Denominado de esa manera. Estamos hablando, por lo tanto, de cómo puede afectar la concentración de la enzima en la velocidad, ¿sí? Entonces, esa velocidad se va a ver afectada en cuanto a la efectividad en la que se va a ir produciendo, ¿no? Es decir, aquí rápidamente se va a formar los productos y la enzima va a quedar más rápidamente liberada o libre. Ahora, aquí está en cuanto a lo que es el efecto de la concentración del sustrato, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que pasa es que vamos a tener una relación hiperbólica, ¿no? De orden 1 a bajas concentraciones, orden 0 a altas concentraciones. Cuando nosotros hablamos de los diferentes órdenes, que hemos visto también en algún momento, nosotros nos vamos a basar principalmente en un sustrato, ¿sí? Lo vamos a ejemplificar bajo un monosustrato, un sustrato. Pueden existir diferentes tipos de sustratos y eso va a dar lugar a que se cambie o se modifique el orden de esta, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dirigir principalmente a lo que va a ser la presencia de un solo sustrato. Bien, entonces la velocidad de una reacción enzimática en relación a este orden, lo que va a pasar es que va a empezar a saturarse la enzima y va a empezar a necesitar más tiempo para poder producir la transformación del sustrato al producto, ¿no? En esta gráfica entonces tenemos la velocidad con respecto a la concentración del sustrato. Por lo tanto, va a empezar, ¿no? Un tiempo cero, la velocidad inicial, y esta va a ir aumentando, ¿no? Va a llegar a un punto máximo que va a ser este. Este va a ser su velocidad máxima. Y de ahí se va a mantener, ¿sí? Entonces, la velocidad máxima de la enzima va a verse desde este punto, que eso significa que a partir de este punto la velocidad va a mantenerse. Lo que quiero que quede claro es de que no es que va a suceder una disminución de velocidad, sino que la velocidad máxima llega a su punto más alto de transformación del sustrato al producto, por medio de la enzima, obviamente. ¿A qué me refiero? Que cuando la enzima atrapa al sustrato, el centro activo va a transformar a este sustrato a una velocidad, y esa va a ser su velocidad máxima. Esa no se va a ver afectada, ¿sí? El momento que la enzima atrapa el sustrato, no va a haber no va a afectar la velocidad máxima de la transformación que va a suceder del sustrato a un producto, sino que en este caso estamos viendo que va a llegar a su velocidad máxima y va a empezar a transformar. La enzima va a empezar a transformar todo el sustrato que tiene, y por lo tanto va a estar medida como su velocidad máxima, no como en el que habíamos visto anteriormente. Ahora, este es el estudio cinético de la interacción enzima-sustrato. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver este estudio cinético de cómo se va a producir la reacción de un monosustrato, ¿no? De un solo sustrato. Entonces, estas son las partes, ¿no? Que son las que tenemos que ya hemos estado conociendo, ¿no? Hemos hablado de la enzima más del sustrato, la formación del complejo enzima-sustrato, liberación del producto y la enzima vuelve a su ciclo. Aquí, ¿qué es lo que estamos aumentando? Esto, ¿no? Todo el resto ya lo habíamos visto. Aquí estamos aumentando esto. Les vuelvo a repetir. ¿Y qué es? ¿Qué significa
K más 1, K menos 1, K más 2, significan las constantes de velocidad, ¿sí? Pero cada una de estas constantes de velocidad tienen lugar en este estudio cinético en la que tiene que ser representada. Y aquí está esa representación que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí, K más 1 es, está medida en cuanto a la formación del complejo enzima-sustrato de forma reversible a partir de la enzima-sustrato, ¿no es cierto? De forma reversible. Es decir, las flechas nos van a ir indicando de qué manera se va a producir esta reacción. Entonces aquí tenemos que hablar de una forma reversible, una forma irreversible, dependiendo y de esta manera manipulando más que todo la reacción de la enzima o la catálisis que puede producir la enzima, ¿sí? Entonces, en este caso, les quiero mostrar otra presentación para que se entienda cada vez mejor. Entonces tenemos aquí, no es esto, perdón. Bien, entonces tenemos esta presentación, ¿no? Que también ya les había mostrado anteriormente. Aquí tenemos la reacción que ustedes conocen, que es bueno, la enzima, el sustrato, en este caso, enzima-sustrato, va a formar el complejo enzima-sustrato, va a liberar el o los productos, ¿no? Como se ve en este ejemplo. Y esta es la reacción que estábamos viendo, enzima más sustrato. Y tenemos las flechitas, que una va hacia un lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es de que este complejo enzima-sustrato que se forma a partir de la unión de la enzima y del sustrato, ¿no? Entonces puede darse de forma tanto reversible como irreversible, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hablamos de reversible, es que puede volver a su forma original. Irreversible cuando ya no lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuándo sucede eso y bajo qué características puede llegar a suceder. Antes de eso, nosotros habíamos considerado todo esto. Sabemos que las proteínas con actividad catalítica de los seres vivos son las que nos van a guiar o nos van a facilitar entender lo que es la cinética enzimática. Sabemos que hay unidades de metabolismo que nos permiten medir la regulación de las velocidades en cuanto a las reacciones químicas. Sabemos que pueden ser espontáneas o también pueden promoverse esa reacción por presencia de los catalizadores e incrementar la velocidad, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que el uso de un catalizador, en este caso una enzima, llega o puede aumentar la velocidad de reacción desde 10 a 3 a 10 a 12 veces más. Entonces, esto no va a formar parte del producto de la reacción, ¿no? Sino la velocidad en la que se va a producir, porque sabemos que cinética enzimática es lo que estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Dentro de sus propiedades generales, hemos hablado también de esto, ¿no? De aumento de la velocidad de la reacción, que ya les había dicho, aún más rápido que los catalizadores químicos cuando hablamos de las enzimas, las condiciones de reacción que son importantes, temperatura, pH, la presión, la capacidad de regulación, como hemos visto, la concentración del sustrato, la concentración de enzima. Ahora están los inhibidores competitivos, no competitivos, la regulación alostérica, que esto lo vamos a ver en un tema completo con respecto a cómo la cinética se va a ver afectada por este tipo de inhibidores.
También hay una alta especificidad de la reacción, ¿no? Sabemos muy bien que el sustrato debe ser muy específico para esta enzima y esta pueda medir o llegar a su velocidad máxima, ¿no? Esto es lo que les decía. Sabemos que el sitio activo es el que va a producir esa transformación y es importante que el sitio activo esté totalmente dispuesto a un sustrato específico y dar lugar al cambio y a la obtención de un producto, ¿no? Entonces, básicamente esta es nuestra gráfica en la que nosotros podemos interpretar lo que es la descripción dinámica de la catálisis enzimática, ¿no? Aquí está la energía que se produce en el momento que la enzima ingresa al ciclo obteniendo el complejo enzima-sustrato y posteriormente eliminando o liberando el producto y la enzima. La energía de activación es mucho más pequeña que cuando no hay un catalizador. Eso también hemos visto, ¿no? Esta curva crece más cuando no hay presencia de un catalizador y la energía es mucho mayor, ¿sí? Ahora, aquí también en cuanto a lo que es la energía, en el momento en que la enzima y el sustrato están conformando el complejo enzima-sustrato, va a haber un aumento de energía, que sabemos que es mínimo, pero va a haber. Y posteriormente esta energía va a ir disminuyendo cuando se libere el producto y la enzima vuelva al ciclo a seguir transformando, ¿no? Aquí como lo tiene. Entonces, nosotros podemos manipular esta reacción bajo la condición de que la formación de este complejo de enzima-sustrato puede ser irreversible, ¿no? O reversible, en el caso contrario. Cuando hablamos de y estas son las constantes de velocidad en las que se puede producir. Hasta aquí nosotros podemos controlar la reacción, ¿no? La podemos revertir, ¿no? O detener. Puede quedarse aquí, solamente formada en el complejo enzima-sustrato, o puede volver a su estado inicial. Pero cuando ya hay una transformación, es decir, cuando el sitio activo ya ha actuado sobre el sustrato y ha conformado el complejo enzima-producto, la reacción, que está medida por la constante K más 2, ¿no? Velocidad constante K más 2, va a ser irreversible, ¿no es cierto? Porque va a haber la formación del producto. Y una vez que suceda esto, ya no puede volver a su estado original. Es decir, no puede volver a conformarse el complejo enzima-sustrato y peor, conformarse solamente el sustrato liberándose de la enzima. Entonces, esto es lo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Y eso es lo que, el trabajo que ahora ustedes tienen con respecto a este estudio cinético. El trabajo consiste en la interpretación de lo que estamos nombrando. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta vendría a ser la actividad, ¿no? Entonces, aquí como podemos ver, tenemos la reacción completa y aquí tenemos una descripción de los diferentes o las diferentes partes que nosotros tenemos que ir identificando en cuanto vaya sucediendo estas diferentes ecuaciones diferenciales que tienen aquí. Entonces, aquí tenemos S, va a ser la concentración del sustrato, X la concentración del complejo enzima sustrato, E va a ser la concentración de la enzima libre, y E0 va a ser la enzima total, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una enzima libre y una enzima total? La enzima libre es la que va a empezar el ciclo de la transformación o de la catálisis enzimática, ¿sí? Y la enzima total es la que ya ha sufrido o ha entrado al ciclo, ¿no? Es por eso que está representada de esta manera. ¿Por qué? Porque ya ha conformado el complejo enzima-sustrato y ha sido liberada y vuelve nuevamente a su ciclo, ¿no? Para seguir transformando el sustrato dependiendo de la concentración del mismo. Por lo tanto, nuevamente, la enzima libre es la que recién va a iniciar la catálisis, ¿no? O
la transformación del sustrato, la que va a entrar al ciclo, mejor dicho, ¿no? La enzima es la que recién, esta enzima libre es la que recién va a iniciar el ciclo. Y la enzima que tenemos aquí es la enzima total, la que ya ha dado lugar a la transformación, ¿no? Es decir, ya ha formado un complejo enzima y ha liberado el producto. Entonces, esta enzima y esta tienen dos nombres diferentes: enzima libre y enzima total, ¿sí? Y se representan de esta forma. La enzima libre va a ser la concentración de la enzima en la que va a iniciar el ciclo, y la enzima total es cuando ya ha entrado al ciclo formando el complejo enzima-sustrato y liberándose para volver a ingresar a su ciclo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la forma en cómo va a ir produciéndose eh, esta descripción de la cinética enzimática. Ahora, aquí tienen todas estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está especificándose de dónde se va a producir esa ecuación diferencial en el momento que se dé esa transformación. Tenemos aquí de la derivada, ¿no? De derivada del sustrato sobre el tiempo. Aquí es derivada de la enzima sobre el tiempo. La derivada del complejo enzima-sustrato sobre el tiempo, porque sabemos que el tiempo es la que nos va a permitir ver la desaparición del sustrato y la aparición del producto en cuanto a un determinado tiempo. Y dp, que es derivada del producto en cuanto a al tiempo. Entonces, sustrato, enzima, complejo enzima-sustrato y producto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad es hacer una descripción de lo que se está produciendo, de este cambio que se está produciendo en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablamos, les voy a dar un ejemplo de la primera ecuación diferencial. Aquí tenemos que tomar en cuenta solamente el sustrato en la reacción, ¿sí? Solamente el sustrato, nos olvidamos de la enzima. Entonces aquí tenemos, ¿dónde se presenta el sustrato? Se presenta aquí y se presenta aquí, ¿no es cierto? En estos dos, aquí y aquí. Ya al final no hay sustrato. Entonces solamente tenemos que hacer una descripción de qué es lo que sucede en el sustrato desde este punto hasta este punto, considerando sus dos constantes de velocidad, ¿sí? Una que va a ser reversible y la otra que va a ser irreversible. Irreversible, reversible. Ahora, aquí en esta primera, ustedes tienen la descripción con respecto a lo que sucede con la constante K más 1, ¿no? Entonces decimos que la constante de la velocidad va a ser, en este caso, reversible, formando el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Este complejo enzima-sustrato, entonces, puede revertirse, ¿sí? Para después volver a su estado inicial. Solamente este camino. O puede formarse el complejo enzima-sustrato. Una vez que lo conforma, entonces puede volver a su estado original, ¿no? Una vez que forma el producto, ya no, ya no se puede obtener más el sustrato. Y aquí es lo que se refleja en esta otra parte de las ecuaciones, de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una descripción solamente de lo que es el sustrato. Aquí solamente lo que es la enzima, lo que es el complejo enzima-sustrato y el producto. Voy a subir un video en el que les estoy explicando con una pizarra y les voy a demostrar cómo tenemos que hacer esa interpretación de mejor manera, ya que este Zoom no permite poderlo hacer en el caso de este tipo de reacciones, pero lo voy a hacer en otro video, en una pizarra, y les voy a volver a explicar esto para que se entienda mejor. Lo que sí tiene que estar claro es que
Cuando hagamos la descripción es simplemente fijarnos qué es lo que nos está mostrando cada una de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Aquí está el sustrato, solo el sustrato. Si hablamos de la enzima, entonces la enzima está al inicio, está al medio y al final de la reacción. Y obviamente formando parte las tres constantes, ¿no? Porque puede tener este camino, puede obtener este camino, puede tener este camino. En el caso de la formación del complejo, entonces es desde aquí. El complejo enzima sustrato y qué caminos puede seguir, ¿no? Efectivamente, si esta va a ser irreversible, volver a su estado inicial. Reversible, perdón, y si va a ser irreversible, entonces va a formar o va a conformar lo que es K más 2, como tienen aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está multiplicándose, ¿no? La X, X es complejo enzima sustrato. Entonces, el complejo enzima sustrato puede tener, puede ser en este caso reversible, conformándose nuevamente la enzima sustrato, o puede ser irreversible, ¿no? Cuando ya se ha formado el producto. Entonces, eso es lo que nos está indicando aquí. Aquí nos está indicando que puede llegar solamente al medio, es decir, a formarse el complejo enzima sustrato. Y en relación a eso, determinarse como la formación del producto. Bien, entonces, si aún así no ha quedado claro, ahorita en un ratito más voy a subir el siguiente video y lo van a poder ver ya haciendo los diferentes ejemplos. De todas formas, vamos a hacer una clase para que veamos si se ha entendido no tanto este video como el próximo que voy a hacer.